Señor, ayúdanos en esta hora. Este es el último miércoles del año estudiando esta serie que ha sido sumamente enriquecedora para muchos, a la luz de estudiar cada semana un libro de tu palabra y poder realmente tener una perspectiva a 10,000 pies de altura de qué trata, qué aprendemos, dónde está Cristo, cómo se exalta el Evangelio y cómo se conecta con el mensaje de toda tu Biblia, Señor, que es el plan de redención que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Así que ayúdanos hoy en este pequeño libro a encontrarte y a ser asombrados y creo que es la palabra, asombrados por ti una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, Tito, vamos a arrancar entonces. No tengo control, ¿no? Tito es el 17º libro del Nuevo Testamento. Tito fue convertido por Pablo, ¿sí? Y discipulado por Pablo, acorde con Tito 1:4. Si pones atención en tu Biblia, realmente no vamos a ver, acuérdate que es panorama, entonces no vamos a verlo verso a verso, es una perspectiva a varios pies de altura. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, ¿sí? Que compartimos. Entonces literalmente era nada más alguien, no ven el USB, es en serio. Entonces literalmente se cree que no nada más Pablo alcanzó y evangelizó a Tito, sino que caminó con él en el ministerio. Y realmente a nivel de las amistades o relaciones ministeriales de Pablo, Tito fue el más longevo, ¿sí? Muchos comentan que era de Antioquía, en donde le conoce, le alcanza Pablo para Cristo y empieza esta jornada ministerial, en el que no nada más camina con él, está hasta el final de la vida de Pablo, y Pablo muere y Tito sigue su jornada ministerial. Lo importante y lo que me encanta de Tito, cuando enseño cartas pastorales en el seminario, me gusta decirlo así, es que Tito era como el Jack Bauer de Pablo. Si no sabes quién es Jack Bauer, eres amado por Dios, y vas a ir al cielo por la sangre de Jesús, ¿sí? Pero si alguna vez viste la serie 24 o 24, ¿sí? Es bueno, porque es como el MacGyver, como el Ethan Hawke, o sea, depende de tu edad y tu etapa en la vida, ¿sí? Es como el cuate que mandabas a hacer la misión imposible, ¿sí? Cosa que yo no sé si fuera tan fan de ser como Tito, porque debería ser un tema como hay algo súper difícil, Tito. O sea, como que ya sabes que si te marcan es porque este es un tiro que nada más tú puedes resolver, carnal. O sea, no, Timoteo no va, ¿sí? Silas no va, ¿sí? Este es un rollo que requerimos que venga Tito, ¿sí? Lo que no sé si a nivel de estima era de gran valor para Pablo, porque literalmente pues, era el que resolvía gran parte de los problemas. Entre ellos, por ejemplo, se le mandó en Gálatas, Pablo, después de 14 años después de ser convertido, Pablo arranca su primer viaje misionero, y una de las iglesias en las cuales él tiene gran influencia, la iglesia de los Gálatas. Él se va al viaje misionero. El rollo es que regresa enterándose de que se habían infiltrado judíos en la iglesia, diciéndoles a los cristianos que sí tienes que ser como Jesús, pero si quieres ser como Jesús, no nomás es por fe, tú tienes que circuncidarte si eres hombre, tienes que cuidar las fiestas, tienes que en esencia hacerte como un judío, ¿sí? Y Pablo va a escribir, va a mandar a Tito para corregir este tema, y va a escribir durísimo acerca de espérate, es solamente por la fe, solamente por la gracia, para que solo él reciba la gloria. ¿En qué momento se dejaron chamaquear? Oh Gálatas estúpidos, dice la TLA en esta versión, de si habiendo comenzado en el espíritu, ¿por qué van a terminar en la carne? ¿Sí? Gálatas fue enviado Tito para allá. Otro, Corinto, si tú lo vamos a ver después en una de las series que predicamos en Horizonte. Pero Corinto era una iglesia súper problemática. ¿Y a quién crees que mandaron? A Tito. Y Creta. Y ahora, déjame darte un tema interesante, porque si tú hubieras conocido al pastor Tito y te dice, ¿dónde está su iglesia, pastor? Está en Creta. Tú hubieras hecho como de, el Tito no le fue mal, Porque hay una foto que le pedí ahorita en pantalla que pusieran, ¿sí? Porque Creta hasta la fecha es una isla hermosa. O sea, como si te dijeran como, hoy está sufriendo por el ministerio, hermano, se fue a Cancún a ministrar, o a plantar una iglesia en Bacalar, ¿verdad? No, o sea, en el papel es un tema como, no le fue mal a este brother, ¿sí? El punto es que geográficamente es un paraíso. La iglesia era un chiquero, ¿sí? Entonces yo no sé si preferiría vivir en una ciudad menos bonita pero con una iglesia sana, que en Creta con una iglesia como la que Pablo envía a Tito para que corrija lo deficiente,
¿sí? Pero repito, o sea, geográficamente al cuate parece que no le fue mal. El tema es que la iglesia estaba patas para arriba cuando Pablo envía a Tito para esto, ¿sí? Es más, versículo 5 te dice ahí: te dejé en la isla de Creta. Y los que son de Horizonte desde hace muchísimos años se acuerdan que nosotros empezamos con Tito esta serie. Bueno, esta iglesia después de La vida está en el horizonte. Arrancamos con Tito corrigiendo lo deficiente: sana fe, sana doctrina, sanas obras. Está creo que en la app, la serie todavía. Y dice esto: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Hay una versión que dice para que corrijas lo deficiente. Entonces Tito es enviado a Creta. Espérame, esto está. No, ok, déjame muy bien la gente de media, pero se me adelantó un poquito. Ok, atributos de Tito. Tito se había convertido al evangelio. Quiero dejar claro esto: no hay mucho que hacer si estás a medias con Dios. O sea, Tito era evidente que había tenido una conversión radical a Jesús. Y cuando tienes una conversión radical a Jesús, literalmente estás en una posición para que Dios te pueda usar, ¿sí? Dos, Tito era fiel. Era verdadero hijo, caminaba fielmente con Pablo y en las encomiendas que él le asignaba. Tito tenía le puse kilometraje para algo que quizá yo uso mucho en el ministerio, que es un tema de ya tiene sus rayitas el tigre, pues. ¿Sí? Me gusta cuando llegan una nueva generación que anhela el púlpito y anhela servir y quiere alcanzar a las naciones para Cristo, pero no alcanza ni siquiera su colonia. O sea, este tipo de, y es como de, creo que te hacen falta rayitas, y las rayitas te las da el kilometraje, el andar. Ahorita, por ejemplo, hay un pastor que estamos ayudando que está en una crisis terrible en su iglesia, ¿sí? Y para mí es un tema de, es bueno esto para ti. Mira, no me lo vas a entender ahorita como yo no lo entendí hace unos años que me pasó, pero esto es bueno para ti porque te da rayitas, te permite pasar tiempos difíciles que te hacen literalmente crecer, ¿sí? Y Tito tenía, como te explico, lo había mandado a las iglesias más complicadas, ¿sí? Y Tito era dotado con dones especiales. Puse aquí esta notita en mayúsculas: nunca sabrás los dones que tienes hasta que no tengas la fe para ejercitarlos, ¿sí? Wow, quisiera saber si tengo el don de evangelista. Pues ¿por qué no te arrancas y le compartes a alguien? ¿Sí? Es que yo no sé qué don tengo. Pues ¿por qué no agarras la lista de los dones y empiezas a darle a todos? Últimamente, si no te va bien, pues seguro tienes un hito, brother. Porque la Biblia dice que a todos nos ha dado Dios dones acorde con nuestras capacidades. Entonces, por lo menos, si tú eres un hijo de Dios, un don tienes, ¿sí? Pero mi tema es este: ¿cómo lo vas a saber si no los ejercitas? ¿Sí? Los dones generalmente vienen seguidos de la obediencia en ponerlos en práctica. Repito, ¿cómo vas a darte cuenta que tienes un don si no lo practicas, si no lo ejercitas? ¿Sí? 3 razones por las que se escribe esta carta, para balancearlo el tema. No se quitó nunca el zumbido en el monitor, Omar. Tito es enviado a Creta para corregir lo deficiente, ¿sí? Para hacer una iglesia más eficiente, ¿sí? Puntualmente, ¿qué? Ahorita lo voy a decir. Tito habla de cómo los miembros deben comportarse. Cada miembro y líder está ejerciendo un rol. Tito va a hablar de, y los ancianos tienen que hacer esto, y los miembros tienen que hacer esto, y escribo esto para que sepas cómo se deben conducir, ¿sí? Segunda razón por la que esto se escribe: para establecer ancianos. Lo puedes ver ahí, es sumamente interesante. Versículo 5: y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué, ¿sí? Te lo puse ahí, claro. En cada ciudad, pastores y plantación de iglesias con pastores, ¿sí? Te envié para que una iglesia que corrige lo deficiente, número 1, tiene pluralidad de pastores. Lo hemos dicho una vez más o varias veces, y lo digo una vez más: una iglesia que tiene muchos años, está creciendo y nada más tiene un pastor, no está sana. Y no es mi opinión, es la opinión de la Biblia. La Biblia habla de una pluralidad en el liderazgo, ¿sí? Entonces, la única razón por la que una iglesia solamente tiene un pastor es porque va empezando o porque se quedó chaparrita y nunca ha crecido, que tiene que ver porque no está siendo eficiente. Entonces se tiene que corregir lo deficiente, y parte del tema es una pluralidad de ancianos. O sea, no nada más es una pluralidad de ancianos en la iglesia, sino que es una iglesia que planta iglesias, ¿sí? Porque dice que estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces no nada más es en Creta, sino que en cada ciudad tú podías plantar iglesias que tienen pluralidad de ancianos, ¿sí? Y que pueden multiplicarse, ¿sí? Me gusta esta idea, y creo que por eso estamos siendo sumamente, no sé si valientes o ingenuos o en fe,
con lo de Poniente, porque el llamado de la iglesia no es haya una iglesia en toda la ciudad y que todos vengan a esta, sino es tengan muchas iglesias y puntos en los que la gente pueda llegar y conectarse, ¿sí? Ese es el tema. Y ancianos en cada ciudad, ¿sí? Y para recordar, corregir y afirmar el evangelio. Es la tercera razón por la que escribe Tito, para recordar, corregir y afirmar el evangelio. Y quiero que vayas a Tito 3. Vamos a terminar con Tito 2, pero quiero que vayas a Tito 3, versículo 2, porque es fascinante y es una carta súper chiquita. A mí me encantaba leer Tito antes, porque la terminaba en media hora y decía, wow, ya leí un libro de la Biblia. Sí, entonces en sus tiempos era de mis libros favoritos porque era rápida de leer, pero hoy me encanta porque es en 3 capítulos, es una cápsula tan profunda de verdades tan claras y tiene tanto que enseñarnos, y es sumamente rico el estudiarlo a detalle, ¿sí? El evangelio en Tito 3, ¿sí? Déjame leerlo y vamos a desmenuzarlo un poco ahorita, ¿va? Dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes. Bueno, pausa ahí, nada más, una vez más lo quiero decir. Creo que eso se podría escribir para México hoy, ¿cierto? Recuerda a los creyentes que se sometan al gobierno y a los funcionarios. ¿Qué es lo que una persona que no entiende Tito 3:1 hace? Critica a su gobierno, ¿sí? Menosprecia a sus funcionarios. Ahora, yo sé que estás pensando, pero es que Tito no tuvo espacio en blanco. ¿Se fijan cómo el filtro no está súper a tiempo? Soy súper cristiano ya, ¿sí? Es que el Tito no tuvo a tal presidente, ¿sí? ¿Sabes una cosa? La gloria del Nuevo Testamento es que en tiempos del imperio había emperadores. Deja tú que había democracia, ¿sí? Habían emperadores y había una intriga. Yo soy fan de la historia. Si has leído un poquito de historia romana, pero de la historia de los Césares es lo que callamos los Césares. Se podría hacer una novela, hijo. Es intrigas y se meten y las familias y los linajes y se asesinan y conspiran unos contra otros, ¿sí? Es terrible. Y sin embargo, Pablo le dice a Tito: recuérdales, porque ya la gente, los hermanos en Creta, ¿sí? Ya están, su conversación es criticar y leñar que se sometan al gobierno, a sus gobernantes, a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes y siempre estar dispuestos a hacer lo bueno, ¿sí? Y no deben calumniar a nadie. Si habla como de comunidad, no deben calumniar. Si no sabes qué es calumniar, chismear, ¿sí? Y dice: y tienen que evitar los pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato. ¿Con quiénes? Con todos, ¿sí? Con todos. Pero es que eso incluye incluso a esa persona que sí. Ahora, quiero dar una nota de balance. No dice ser amiguis de todos. O sea, la Biblia no promueve un entorno Barney, Chabelo, cositas. No. Pero el tema es que sí demanda del creyente una amabilidad, ¿sí? Ahora, si tú eres alguien como yo, que no eres por naturaleza muy amable, te cuesta mucho trabajo leer esto, como de hijo. Y si no hubiera versículo 3 en adelante, dirías: creo que no califico para ser cristiano yo, porque yo puntualmente ubico 2 o 3 personas que no voy a cumplir ese mandamiento. De una vez te lo digo. Es más, se viene la fiesta navideña. De una vez te lo digo. Yo voy a esperar eso del cristianismo para enero 2, porque las navidades de año nuevo hay 2 o 3 tíos borrachos que voy a ver y hay 2 o 3 tías locas que voy a encontrarme, y yo no quiero tener Tito 3:12 en mi conciencia. Así que voy a cerrar mi Biblia y la realidad es de que si no hubiera versículo 3, el cristianismo sería imposible. El 3 tiene Pablo esta gracia de romperte tu boquita celestial de manera tan fina que terminas así como disfrutando. Sí, te explico por qué. Porque es como: yo no puedo ser amable, yo no voy a ser amable con las personas, ni humilde en el trato con todos. Y escucha la base sobre la cual te va a pedir esto, versículo 3. En otro tiempo nosotros éramos. Yo no voy a ser amable con esa persona necia. Y Dios te dice: sigue leyendo, mi rey. En otro tiempo, y creo que te lo puse aquí en pantalla, ¿sí? La base para ser amable con todos es recordar lo amable que fue Dios contigo en tu peor momento. Y te lo puse aquí. Esta es mi nota de mi Biblia, o sea, de mis notas personales de mi estudio.
Si pones atención, cuando eres arrogante, irritable e impaciente, no aparece en esa pantalla la misericordia de Dios. Si has sido impaciente con alguien esta semana, llevamos 3 días. ¿Hoy? ¿Sí? Si pones atención en esa conversación, si alguien te dice, ¿qué pasó? Tu narrativa es esta: es que me hicieron, es que tú no viste, es que me dijo, y es que me enteré. Y Dios, no figura. ¿Sí? Esta es la triste realidad. En tus peores momentos, el tema es que la misericordia y la bondad de Dios no figuran. ¿Sí? Y por eso va a ser un puntual esfuerzo, Pablo, por recordárnoslos. Entonces te lo puse así. ¿te acuerdas cuando era chavito y te decían como, es que eso era mío? Y te decía el que hace gandalla, era, ¿no? Del tiempo pasado, del verbo ya no es, carnal, ¿no? Depende de tu barrio, o tu entorno, tu nivel de escuela en el que ibas, ¿no? Pero entonces voy a decir como, eras, pero, y voy a terminar con el evangelio en 3 niveles, ¿de acuerdo? Ahí te va. Entonces dice, en otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes, ¿sí? Hay una versión que insinúa que es lo mismo. Necio y desobediente es lo mismo, ¿sí? Pero chécate cómo dice cómo es un necio y desobediente. Es engañado y es esclavo de pasiones y placeres, ¿sí? Y es esclavo de pasiones y placeres. El esclavo habla de, si quieres anotar ahí Romanos 1, 21 al 28 habla de eso. Eras idólatra, eras guiado por tus deseos, no había otra voz en tu vida, ¿sí? Vivías para el culto a lo creado, a ti, ¿sí? Y una vida llena de maldad, envidia, y la NTV dice, nos odiábamos unos a otros. Hay otra versión que dice, lastimando y siendo lastimados. Hay otra versión que dice, aborreciendo y siendo aborrecibles. Pero me gusta la combinación. Eras engañado, ¿sí? Eras esclavo de pasiones y placeres, y vivías y tenías una vida llena de maldad, envidia y odiándonos unos a otros, ¿sí? Para los que, porque me incluyo, esto es un tema. Envidia es un tema, y es uno de los pecados más socialmente aceptados incluso en la iglesia evangélica, ¿sí? En el tema de que ese hermano lleva 2 meses en la iglesia y ¿por qué se ve tan contento? Algo traerá, ¿sí? Esa hermana, mira cómo Dios la bendeció con su esposo, la trata súper bien. ¿Dónde lo habrá sacado? ¿Por qué a mi Dios no me ha dado un varón, un siervo así el Señor? ¿Sí? Y este tipo como de combinaciones ahí les doy un ejemplo puntual. Cada predicador que debutó en este púlpito, el fin de semana estuvo aquí Phil, hizo un gran trabajo, creo que sí. El cuate ama al Señor, es un cuate fiel, ama la palabra, tiene un corazón por la gente, es un gran amante de la palabra y de predicar la palabra. Y cada vez que debuta alguien aquí, siempre hay este comentario de uno que es, pero ¿por qué predica ese güerito? Yo no, que yo llevo más tiempo aquí en la iglesia. Y hay como un tema de, sí, hay gente que llega a esta iglesia como por ciclos, que es como que vienen de X seminario o X instituto, o es como de, esa es su postura. No estoy exagerando, un tema de, pastor, cuando usted quiera yo estoy listo para predicar, Y los pastores de casa saben que es, o sea, cuando alguien me dice eso, literalmente tú te estás poniendo hasta el último de la fila, carnal, ¿sí? Porque los que están aquí estuvieron aquí en un punto que es un tema de, no, o sea, literalmente bajaron de peso su primer sermón aquí, ¿sí? Porque se ve súper bien los toros desde allí. Pero cuando estás aquí y consciente de que esto puede ser un sermón que va a cambiar la vida de alguien, ¿sí? El peso y el temor de eso es un tema de, estoy hablándole a lo que costó más en todo el universo, la sangre de Jesús, la iglesia de Jesús, ¿sí? Entonces literalmente envidia ese tema de por qué él sí yo no, por qué él tiene yo no, pero si yo he hecho más. Y lo opuesto a envidia es gratitud y amor, que irónicamente es lo que Jesús dice en Juan 15. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros. Cuando tú amas a alguien y a ese alguien le va bien, ¿a ti te da tremendo gusto o te amarga tu existencia? Envidia en la iglesia es una de las cosas más, repito, socialmente aceptadas, pero más repugnantes para Dios. En la lista dice una vida llena de maldad, de envidia y odio. Y sería en esta temporada navideña es sumamente bueno el poder meditar, ok, ¿cómo estoy en esto? Porque quizás, ok, ya no engaño a mi esposa, ya no fumo, ya no me drogo, ya no bla, 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 ok, pero ¿cómo estás en esta red de envidia?
Porque se viene Navidad, señores. Y va a estar con familia que trabaja, gente que trabaja menos que tú y gana más que tú. Y gente que es más tonta que tú y le va mejor que ti. Y gente que es más fea que tú y ya se casó. Porque sabemos que es por gracia, no por obras, ¿sí? Entonces, a la luz de esto es un tema de wow, ¿puedo yo ver y gozarme con esa persona? ¿O tengo un tema de envidia de por qué a mí no? ¿Sí? Y eso me encanta. Éramos, y me encanta que la gente es como de, no, pastor, creo que todavía yo habito en ese código postal, pastor, ¿sí? Eso éramos, ¿sí? Pero, versículo 4, ¿sí? Sería horrible que la Biblia terminara en un 3, ¿no? Como, y ustedes son necios, desobedientes, llenos de maldad, envidias, engañados. Pero, en 4 que es esperanzador. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Te explico. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad, ¿cómo le dio a conocer? Juan 3:16, ustedes se lo saben. Porque de tal manera te amó que dio, ¿sí? Que dio a Jesucristo para que tú y yo pudiéramos, literalmente lo que dice a continuación. Bueno, te explico aquí una notita. Éxodo 34, 6 y 7 habla de la bondad de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el contexto de este versículo viene desde arriba. Porque si tú eras engañado, esclavo, versículo 3, lleno de maldad, envidia y habitabas en odio y ser lastimado y lastimar, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda redimir. La gloria del 4 redime la porquería del 3, ¿sí? Antes éramos todo esto, pero Dios mostró su bondad, ¿sí? Romanos 2:4, esa bondad de Dios es la que guía esperanza, sanidad y vida, experiencia y verdad que siguen el arrepentimiento y la conversión. Habla mucho de este proceso, de cuando entiendes ve a tu Biblia, porque no quiero, sé que hay gente nueva aquí, quizás estoy asumiendo que tú ya sabes estas porciones. Ve a Romanos 2. Porque el problema con muchos de nosotros, incluyo mucho tiempo, es este tema de que crees que porque Dios está siendo bueno contigo y paciente contigo, que pues no está mal tu vida, ¿no? Y pues si realmente si Dios estuviera enojado, pues no me deja. Hay un pastor que llevaba años en adulterio y cuando todo esto le explota a un pastor, ya les he contado esta historia, un pastor le dice, oye, ¿cómo te subías a predicar si traías este chiquero abajo? Y dice, pues es que si Dios no me hubiera querido usar, pues ¿para qué me deja subirme? ¿Cómo? O sea, el que Dios sea bueno contigo no es que Dios está de acuerdo u ok con tu pecado, es porque Él te está guiando a que te arrepientas, ¿sí? Apenas literalmente hay una hermanita que estoy orando por ella y espero que la vean de vuelta aquí. Se alejó del Señor con un tema de idolatrías muy puntuales y tuvo un accidente serio que subió a redes sociales, en el que tuvo que asistir hasta el hospital y demás. Y yo literalmente Dios rara vez, porque ya no acostumbro a hacer esto, pero Dios me dio un tema de escribirle y decirle como, oye, y si el tema es que Dios ya te está llamando a soltar el control. Hace 2 años te dije ese tema, que tenías que soltar ese tema, y literalmente me escribe, no sé ni qué decir, toqué fondo. Y con eso que pasó en esta actividad, no fue el único Dios que se me cayó, o mejor dicho, Dios me lo tumbó. Ya entendí, desgraciadamente lo entendí después de todo esto, y ahora sé lo que pude ahorrarme. Ahora no sé qué sigue, me perdí tanto que estoy bloqueada, no sé cómo regresar, mi cabeza no deja de dar vueltas y vueltas. Y a lo que, porque ella ya no estaba aquí, le mandé el mensaje que ustedes vieron en Apocalipsis 2, ¿te acuerdas? Regresa, repite. No es un tema de que no sé cómo regresar. Sí sabes cómo regresar porque ya un día lo anduviste, pero te permitiste alejarte. Y me da mucha compasión, porque literalmente esa es la conversación, ¿sí? Donde dice, desgraciadamente lo entendí después de todo esto, ahora sé lo que pude ahorrarme. Ahora, me encantaría decirte que como pastor, persona que le digo, oye, es que aguas con eso, si tú no tratas esto y te arrepientes, esto va a acabar mal. Me encantaría decirte, 10 de 10 me dicen, pastor, gracias, voy a tomar su consejo. Justo estaba orando a Dios por una instrucción y confirmación. Esa es. Toma mi dinero si eso fuera verdad. La realidad es que hay un alto porcentaje que es como de, pastor, como muchas gracias, y literalmente me vuelvo no pastor, sino como pastor de semáforo. Como de, ahorita no, pastor, para la otra, ¿no? A la vuelta, ¿no, pastor? Porque ahorita no me conviene lo que usted me está diciendo, porque yo quiero hacer esto y usted no me está. Me encanta porque es que usted no me apoya. Y es como de, ¿cómo?
¿sí? Y mi tema, 2 años después, es un tema de ahora hacer todo lo que pude ahorrarme. Pero la realidad es que, chécate Romanos 2:4. Me gusta cómo dice la NTV. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para qué? ¿Guiarte a qué? A que te arrepientas y abandones tu pecado. El que Dios sea bueno contigo es no porque esté ok con tu estilo de vida, sino porque quiere que te arrepientas, ¿sí? Mi problema es el 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. No, pastor, regresemos a Tito, ¿no? Esa parte del amor y la bondad, porque esto está como... Es que debo destacar esto. Este amor y bondad tiene un propósito. Si en la predicación que tú quizás has escuchado, el que Dios te ame no tiene que ver con que tu vida cambie por su amor, te han predicado un amor de Dios incompleto. Romanos 2 está diciendo, el que Dios es bueno contigo no es porque está ok con que tú tengas este tema, es porque quiere que te arrepientas, ¿sí? Nos salvó. Ahora sí ya regresa Tito. Sí, porque Romano está bien duro, ¿sí? Nos salvó, y me encanta, no por nuestras acciones justas que hayamos hecho, sino por su misericordia. Me encanta el Evangelio en Tito, es de los libros que lo tienen más rico en una porción como bien compactitas, ¿sí? No por nuestras acciones justas que hayamos hecho, ¿sí? Yo disfruto, me gusta el fútbol americano. Evidentemente nunca lo jugué profesionalmente, como puedes haberte dado cuenta por mi físico, ¿sí? Pero si yo hubiera querido jugar fútbol americano con mi 1.70 con tacones y voy a Dallas y me pruebo y les doy mi currículum y ven mi cuerpo, evidentemente me van a amablemente decir que me dedico a otra cosa, ¿sí? La gloria de esto es que Dios te salvó no por tu currículum ni por tu cuerpo, sino por su misericordia. No es por lo que tú trajiste a la mesa, es por su misericordia, ¿sí? Hay un problema muy común con gente que fue alcanzada en una temporada en la que el evangelio era esto: ¿quieres ir al cielo? Recibe a Jesús en tu corazón. Entonces eran gente buena que nada más era, ok, ¿qué requiero para ir al cielo? Porque yo no voy mal. Aceptar a Jesús en mi corazón, va, ¿qué hago para eso? Repite después de mí, listo, ya repetí, ya me voy al cielo, perfecto, ya soy cristiano. La realidad es que capítulo 4 y 5 te dicen, tú no tenías nada que ofrecer. Tú no tenías nada que ofrecer, ¿sí? Nos lavó, me fascina nomás. Y ahora, ojo con los pasados, nos salvó, nos lavó, ¿sí? Quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. Para los que ya leyeron mi libro, cosa que si eres un nacido de nuevo lo tuviste que haber hecho ya. Cuando empiezo contando un poco mi historia, hablo de eso. Y cuando tú estás literalmente habitando en pecado, tú anhelas como cuando estás jugando con lodo y te lavas las manos y el agua sale puerca porque está lavándote las manos. Tú anhelas que cuando te bañas, que como que el agua escurra tu pecado y se vaya por la coladera. Y hay un testimonio de una chica que leí que me encanta. Dice, yo me tallaba y me tallaba el cuerpo y sentía que me seguía sucia, ¿sí? Porque hay un nivel de limpieza que por más sacate de abuelita que le quieras meter, no vas a limpiar lo que está acá adentro. Pero Jesús te dice que Él no nada más te salva, sino cuando te salva, te lava, ¿sí? Y otra vez dice, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. Acuérdate, ojo con los pasados, nos dio, ¿sí? Nos lavó y nos dio un nuevo nacimiento, ¿sí? Y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva, ¿sí? Definiciones importantes: nuevo nacimiento, nueva vida, nuevos deseos, ¿sí? Nacer de nuevo es el acto de Dios poniendo un nuevo corazón y la vida espiritual con el poder de su Espíritu Santo que Él da, de modo que los deseos más profundos de la persona son ahora hechos santos, ¿sí? No es que se ve santa la persona, pero empieza a desear cosas que antes no deseaba. Empieza a procurar cosas que antes no procuraba. Empieza a encontrar agrado en cosas que antes no encontraba agrado. Y por el contrario, empieza a ofenderse de cosas que antes se disfrutaba, ¿sí? Esa es parte por eso es, ¿cómo puedo saber si mi oración fue verdadera? Porque tienes un nuevo corazón. ¿Cómo puedo saber que tengo un nuevo corazón? Porque tienes nuevos deseos,
Ahora, va a haber una batalla de deseos, sí, estamos Romanos 6 y 7, pero el tema es de que ya tienes lo que antes no tenías, que es el poder del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Deseos, ¿sí? Te enlisté en pantalla, ¿sí? Puntuales 8 nuevos deseos que tiene la persona que ha nacido de nuevo para que tú puedas ver si los tienes. Y sobre todo si eres mamá o papá, para que tú puedas quitarte esta absurda idea de que tu hijo es cristiano porque viene a la iglesia. ¿Sí sabías eso? ¿Eh? Que hay un mundo de papás como de, ¿cómo mi hijo no es salvo? Si aquí viene, pastor, aquí viene. Porque lo traes. Si no lo trajeras, no estaría aquí. ¿Sí? Literalmente, deseos por, número uno, la palabra. Ya hemos hablado de esto, pero es importante destacarlo. Hay deseo por la palabra, por escuchar a tu padre. Ya. Hay deseo por orar, por hablarle a tu padre. ¿Sí? Hay deseo por adorar, por hablar bien y hacer lucir glorioso a tu rey. ¿Sí? Antes ni te importaba. ¿Sí? Hay deseo por compañerismo, por amar lo que Dios ama. ¿Sí? Hay deseo por servicio, por servir a otros. Hay deseo por santidad, por ser evidente que somos de Él. Ya no es un tema como de, estoy en esta porquería de estilo de vida, pero no hay problema porque Dios me ama tal y como soy. No quiero este estilo de vida. Repudio este estilo de vida y me arrepiento a Dios y corro a Dios. ¿Sí? Hay un deseo por testificar, por hablar a otros de lo que Dios ha hecho y quiere hacer con otros. Y último y más rico, hay un deseo de estar en casa con Dios por siempre, sin estorbo. ¿Sí? Mi mujer es una de las personas con más deseo de estar en casa. Sobre todo cuando tienes enfermedades crónicas, como es su caso, y dolores crónicos, como es su caso, eso te hace más anhelar casa, sin estorbo, de esta carne, de esta debilidad, de este. ¿Sí? Y por eso Apocalipsis para muchos es un tema como de, wow, no, qué miedo eso de las plagas y de los mendigos jinetes. Y para los que ya es como de, ok, está increíble, eso viene cuando yo no esté aquí, súper, no me importa eso, wow, qué terrible lo que va a pasar a los que se quedan. No quiero que mis amados se queden, voy a hacer lo posible por testificarles, sí, para que sepan, sí, pero mi tema es, yo quiero estar en casa. Son 8 deseos. ¿Los tienes? O quizás eres cristiano solamente porque te domesticaron. O quizás eres cristiano solamente porque era la opción más moral. Y creo que te voy a poner ahorita en pantalla un elemento muy puntual. Cristo no murió y resucitó para hacernos buenas personas, sino para hacernos nuevas personas, suyas. Mira, si algo te vas a quedar de este mensaje, quédate con esto. Jesús no murió en la cruz para hacerte mejor persona, sino para hacerte nueva, suya, de Él, diría el naco. ¿Sí? Y es lo que va a activar toda la diferencia. El problema es que muchos en la iglesia se reúnen sin haber sido regenerados, se reúnen por los motivos equivocados. ¿Sí? Deja ya de intentar ser buen cristiano si tienes a Cristo mismo viviendo en ti. No, es que eso de ser cristiano es bien difícil. Si tú estás creyendo que ser cristiano es bien difícil, tú no eres cristiano. Tú no intentas ser cristiano. Cuando naces de nuevo, Él vive en ti. Y lo que haces, Él lo hace a través de ti. No es como de, le voy a echar ganas para no pecar. No, es, ya que estoy en mí, ya eso no combina con quien soy. Y cuando caigo en eso, repudio tanto esa condición que corro a Jesús. ¿Sí? Pero y ahorita tengo esa conversación por un libro que estoy leyendo que me está encantando, que habla de eso. Dice, para muchos la vida cristiana es una victoria de contragolpe. Viven en estos loops de caigo, estoy para el perro, pero me encanta el amor de Dios. Pero vuelvo a caer, estoy para el perro, pero me encanta el amor de Dios. Y eso no es una vida en victoria. Y estás como en los mismos loops, como yo digo, como perro persiguiendo la cola, y te cansas y haces cosas, pero no avanzas. ¿Sí? Deja de intentar ser cristiano. Cristo vive en ti, es la gloria del evangelio. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Quitas de vista eso y te vas a echarle ganas para ser cristiano y vas a terminar bien frustrado. Porque si sabes que estás queriendo reproducir un sistema operativo que no está en ti, sin Jesús. Si Cristo llevó tus pecados a la cruz, ¿por qué los sigues llevando tú? Hay un mundo de gente que vive con culpa todavía. Si Cristo dijo consumado es, tú ya estás lavado y salvado, perdonado, ¿por qué lo sigues cargando tú? La realidad es esta: condenación es solo el síntoma de que no has recibido el evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque no le conviene a tu rendimiento. Nos gusta albergar esa idea de que no estamos tan mal, de que podemos. En nuestro orgullo nos fascina esta idea de, wow, voy bien, ya soy más cristiano que. A la luz mía, la Biblia dice, Corintios habla de esto: por la gracia de Dios soy lo que soy.
pero su gracia no ha sido en vano. Por el contrario, trabajo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? El tema es este. Ahora, no, quiero hablar de una diferencia puntual. Una es muy diferente condenación por tu pecado a literalmente estar incomodado por áreas que tienes que crecer. ¿Sí? Satanás es experto en predicarte tu pasado. Si eso es tu pasado y estás en Cristo, eso no está en la mesa ya con Dios. Ahora, si eso es tu presente, entonces por definición te está llamando Dios a arrepentirte. Juan 15 nos aclara eso: separados de mí nada pueden hacer. Nada. Ahora, versículo 8. ¿Sí? Dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se acomoden y ya se rasquen la panza. Últimamente pues ya llegaron y apañaron base, y los demás se van al infierno, y estos ya pueden. ¿Dice tu Biblia eso? Dice: para que todos los que confían en Dios ¿se qué? ¿Se qué? Ok, marca la palabra dedicarte. Dedicarte, sí entendemos que es una pregunta que tú y yo hacemos como: ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa qué es? ¿Qué es lo que haces? Es chistoso que hay cristianos que no se dedican a ser cristianos. ¿Sí? Si confías en Dios, ¿sí?, te ocupas en ello. Si crees en Dios, debes ocuparte en hacer el bien. ¿Pero por qué? Porque lo quieres. Dios te declaró inocente. ¿Sí? Dios te declaró inocente. Chécate lo que dice el versículo 9. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales, o en riñas o peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil, una pérdida de tiempo. Me fascina cómo Pablo le está diciendo, advirtiendo a Tito: hay gente que le encanta meterse en temas y debates e intrigas. No te metas en eso, es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Perdóname, dice: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengan nada que ver con ellos, pues personas como estas se han apartado de la verdad, y sus propios pecados los condenan. Ahora, quiero aclarar esto está hablando puntualmente de gente que persiste en pecar, que persiste en generar discusiones sobre cosas inútiles y tontas, y que promueve divisiones en la iglesia. No es un tema de, porque hay cristianos, ya llevo suficiente en esto para verlo, que es como tal persona no hace lo que yo le digo, después una y otra, la Biblia dice: después de una y otra conversación ya no tengo lo que ver contigo. Y es como: no, brother, eso no es lo que dice Tito. ¿Sí? Acuérdate que diferencia de preferencia no es pecado. ¿Sí? Yo cuando predico matrimonios lo digo siempre: si tú no soportas que tu mujer deja la pasta abierta porque nadie le enseñó que se seca la mendiga pasta, y que luego cuando tú la aprietas sale la costra toda dura, y, o sea, de esas verdades que tendrían que enseñar en prematrimoniales, ¿no? Y tú como que pero es que, ahora escucha esto: la Biblia nunca dice: y cerraréis la pasta los unos a los otros después de usarla. Es una preferencia eso, ¿sí? Pero cuando hay un pecado contra la gloria de Dios, entonces un tema, y hay una división y hay pleitos por tonterías, sí, Dios tiene algo muy puntual que decir ahí, ¿de acuerdo? Puse esta imagen ahí porque soy muy, muy, muy fan de Los Miserables. ¿Sí? Es más, le dije: me voy a traer mi playera que me compré cuando fui a ver el musical de Los Miserables, porque para mí esta foto me encanta. Los que no la han visto, aprovecha que tienes ya vacaciones en unos días para poder ver, y vela desde la perspectiva que es el evangelio. ¿Sí? Es un criminal que se le muestra misericordia, y ante tanta misericordia el cuate es confrontado como: ¿qué voy a hacer? Este cuate me vio como ni siquiera soy, y tiene la opción de: voy a seguir haciendo el mal, o voy a verme como este hombre me ve. Y la historia me fascina. Es fascinante la narrativa entre un redimido que se dedica a responder a su nueva identidad, y un fariseo, el policía, que lo persigue porque él demanda justicia. ¿Sí? Entonces, pero esta foto me fascina. Las obras nunca son el fundamento de la salvación, pero sí el fruto seguro de la salvación. Es lo que Tito está diciendo. No es un tema de para ser salvo tienes que hacer buenas cosas. No, si eres salvo, tú te ocupas en eso. Por eso tengo mucha compasión con papás y mamás que, porque sus hijos fueron a campamentos juveniles o a escuelas de verano, y quemaron su pecado en una fogata, o lo tiraron a la basura, o lo pegaron en una cruz, hicieron una oración y se bautizaron de niños. Mi niño es consagrado al Señor desde chico. La realidad es que hasta que no haya un fruto,
yo tengo que poner en duda la salvación. Ay, pero Dios no ve las acciones, Dios ve el corazón. Sí, Dios salva el corazón para que tenga muy puntuales frutos. ¿Sí? Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerás. No dice por lo que dicen los conocerás, por lo que postean en redes sociales lo conocerán, porque son siervos o pastores o ministros de una iglesia. No. ¿Cómo vas a conocer que alguien es mío? Por sus frutos. ¿Sí? Los creyentes tenemos, por tanto, nueva identidad. Somos hijos del Rey. Nuevo espíritu. Hay un espíritu que nos da poder para ver y tratar el pecado como lo que es. Y nueva comunidad, la iglesia. ¿Sí? Me encanta. Tito recibe una carta en la que Pablo va a recordarle para qué lo envió, a decirle cómo se deben comportar en la iglesia y a recordarle el evangelio. ¿Sí? Y quiero darte un adelanto del servicio navideño. Ve a Tito 2. Porque si es como, ay, pastor, Tito 3 es como muy largo, pastor. Ok, ve a Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Ok. El amor, y es un poquito lo que vamos a ver el servicio navideño de una manera mucho más puntual. Y estoy todavía queriendo ver, pero es que no se me va a dar tiempo de meter, porque para los que traen invitados a los famosos Reyes Magos, porque hay una narrativa muy bonita en cómo los sabios buscan a Jesús. Y es muy interesante cómo los hombres de ciencia, bajo un tema astrológico, se les anunció que el rey iba a nacer. No sé si se puesto atención, nos encanta ver la pastorela y los burritos y demás, pero hombres de ciencia que estudiaban las estrellas, se les reveló que el rey iba a nacer. Entonces es muy curioso ver cómo los sabios buscan a Jesús. Y mucho mito, ¿no? El mensaje es: y Jesús vino a buscar a los necios. ¿Sí? La realidad es esa: a los desobedientes, a los desleales, ¿sí? Entonces, pasado, presente y futuro. Tito 2, 11 a 14. Literalmente en versículos puntuales Dios te va a dar un antes, un después, un hoy y un después. Dice versículo 11: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, pasado, la cual trae salvación a todas las personas. ¿Sí? Versículo 12: y se nos instruye, o sea, si eres de esas personas que ya aprendieron de esa gracia, se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Me encanta, no te dice aíslate del mundo maligno, que es lo que los curas entendieron. El mundo está contaminado, vamos a generar conventos y monasterios en el que nos aislemos del mundo. No, el problema es que el problema no está allá. El mundo está como está porque está lleno de nosotros. Nuestro deber no es aislarnos, sino es habitar en este mundo con sabiduría, justicia, que es hacer lo correcto, y devoción a Dios. ¿Sí? Entonces aquí está antes ya ha sido revelada la salvación. Ahora te enseña cómo comportarte hoy, mientras llega tu futuro. Versículo 13 y 14. ¿Sí? Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual, por si no te quedó claro, versículo 14 va a envolverlo: dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Me encanta tu identidad. ¿Sí? Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Qué gloriosa porción. 11, 12, 13, 4 versículos. La gracia de Dios enseña algo: que mientras estamos aquí debemos vivir de cierta manera, mientras esperamos un futuro, y entender que Dios nos libró, nos dio una nueva identidad para estar totalmente, me gusta la palabra, comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Sí? El 15 es un camión de Pablo a Tito. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienen la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Así que, bien, eso es Tito. Repito, mi anhelo es que si quieres sentirte más cristiano, puedas leerlo esta noche o esta semana y decir como: wow, terminé un libro en el año, increíble. ¿Sí? Y es verdad, terminaste un libro en el año, pequeño, pero lo terminaste. ¿Sí? Entonces, va a ser muy interesante que tú veas. Tito es muy claro: te mandé para esto, enseña esto, que los líderes hagan esto, la gente se comporte así, tú compórtate de esta manera. Recuerda que el evangelio es esto, así que los que creen en esto deben comprometerse a hacer buenas acciones. Y el 3 despliega el evangelio, nos lava. Antes éramos, sean amables con todos, porque acuérdate cómo Dios fue amable contigo. Cuando eras, Él te amó, te salvó, te lavó, te perdonó y te ha dado una nueva identidad y te dio un nuevo nacimiento y una nueva esperanza. ¿Sí? Así que le voy a pedir a la banda que pase y vamos a terminar esto. Para muchos,
yo lo sé, es como de, pastor, pero eso ya lo sabía. Cuida tu corazón nada más de no olvidarlo, porque es muy fácil volver tu cristianismo una lista de ser mejor persona, ¿sí? Y sobre todo para estas fiestas en las que te vas a encontrar con gente que no es tan buena persona como tú, es muy bueno recordar Tito 3. ¿Quién eras? Muchos de ustedes, ¿quiénes eran este año? ¿Sí? Porque quizás esta es una Navidad diferente para ti. Para otros es un mono de quién eras. Y quizás Dios va, digo, no lo sé, quizás va a permitir un momento, una caída, una intervención en la que Dios te recuerde quién eres sin Él. ¿Sí? Y así que recuerda, el evangelio no está hecho como para, eso ya lo sabía. Dios se va a especializar en momentos en que tengas que necesitarlo más, porque no hay otra economía en la que podamos hacer lucir glorioso a nuestro gran Salvador, a menos que entendamos nuestra gran necesidad de un gran Salvador. Y a veces como cristianos nos acomodamos a esto, creer que Cristo vino para hacernos mejores personas. Pero Jesús no vino a hacerte mejor persona, vino a hacerte una nueva persona, ¿sí? Y eso es todos los días y todas las mañanas. Por eso requieres nuevas misericordias todas las mañanas, y por eso Dios te da un paquete de nuevas misericordias todas las mañanas, ¿sí? Nuestro problema es de que a veces salimos de casa sin creer que las necesitamos ponérnosla todas. Déjame orar. Señor, es interesante cómo hay puntuales capítulos para ti, para Timoteo, primera carta, segunda carta. Me llama la atención ante el perfil de Tito, que quizás era alguien que Pablo conocía tan bien que nada más le manda 3 capítulos. Bueno, para nosotros son 3 capítulos, para él una carta pequeña, porque quizás Tito estaba tan fiel a lo que había sido enseñado por Pablo que no requería 6 capítulos como Timoteo, o quizás él con puntuales recordatorios, él sabía lo que tenía que hacer y enseñar. Rey, la gloria de Tito es que no sabemos mucho de su pasado. No sabemos de qué le salvaste. No sabemos dónde lo encontraste. Solamente tenemos un registro de lo que hiciste con él. Y esta carta es una invitación para muchos Titos aquí y Titas aquí, que quizás no va a haber un pasado, Señor. En tu registro tú nos lavaste, nos perdonaste, nos santificaste, nos apartaste para ti. Pero Señor, queremos que haya un registro de lo que hiciste con nosotros. Y queremos que te sientas cómodo usándonos, Señor. Queremos que así como Tito fue para Pablo, queremos ser eso para ti, Señor. Que tú permitas que tengamos un corazón tan dispuesto y disponible y dócil, que podamos ser fácil de usar para ti, Señor. Y que te sientas cómodo mandándonos, instruyéndonos, indicándonos. Y entonces, Señor, va a valer la pena el ver esta carta especial este miércoles. Y que cada quien pueda aquí guardar en sus notas y empezar quizás para muchos memorizar Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha enseñado y se ha mostrado y se ha revelado para salvación a todos, enseñándonos que los que la recibimos debemos ocuparnos de tal manera en este mundo, haciendo evidente que somos tuyos, mientras esperamos el día glorioso en el que Cristo se ha revelado. Por tanto, queremos comprometernos a hacer lo correcto. Así que, Rey, queremos tratar contigo esto. Si hay alguien aquí que requiera venir a cuentas, que pueda hacerlo, y que podamos terminar este servicio de adoración adorando, con un corazón que recuerda, que regresa y que repite, Señor, quizá lo que un día perdió, y un corazón quizás que te va a pedir que puedas usar esta semana, a la luz de la invitación que hay para el próximo miércoles, el que nos dejes orar por personas que podamos invitar y que puedan conocer cuánto les amas, y que tu amor es tan espectacular que ofrece una nueva identidad con eterna esperanza y un propósito concreto de ser más como Jesús. Así que ayúdanos con eso. Escucha nuestra oración y después nuestro canto por Cristo Jesús. Amén. Ahí en tu lugar, ¿sabes qué tienes que hacer? Tómate un minuto, tú y el Señor, y resuelve este tema con Él. Y en cuanto termines tu oración, considera ponerte de pie y cantarle a Dios con nosotros.